Vinimos a comprar por fin, después de 2 días de que mi bebé estaba enfermito. Recién recuperándose, pero bueno, ya vinimos a comprar muchas cosas. Bueno, compramos un rack delantero para la bici de Meli. Después compramos alforjas traseras y delanteras para los dos, un bolso para manillar, guantes, probablemente compremos cascos, la luz que va aquí, y también quizás veamos zapatos, porque zapatillas es demasiado calor y son estas, les enseño, ya saben cuáles son las de los gringos. Estas zapatillas que, bueno, sandalias, zapatillas que son medio abiertas y así no hace tanto calor. Y nos enamoramos del perrito de la tienda. Pepe, Pepe. What? Ay, tú gordita. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Bueno, hoy nos fuimos al final de la casa de Valerie y por primera vez armamos las alforjas, pusimos toda nuestra ropa y cosas en las alforjas. Empezamos a andar con peso. Estamos viendo la zona de Chaos Urban, que es la zona más turística, y nos estamos quedando en una guest house. Tenemos nuestras banderas de Perú y Uruguay, y mientras Meli está yendo a ver algunas guest house, a ver si nos quedamos ahí o no, de un bar apareció un tipo diciendo: esa es la bandera de mi país, la bandera de mi país. Era un arequipeño en realidad, no peruano, arequipeño, porque ellos se consideran de otro país. Y bueno, estuvimos conversando un rato con él. Fue algo, ya es la idea de dar las banderas, que nos puedan conocer nuestros compatriotas, así que alguna vez vemos. Y bueno, el primer día andamos con las banderas que nos hayan visto, ya está bueno. Claro que la zona más turística, no es que no va a pasar siempre, pero bueno, estuvo bueno. Y ahora estamos en un restaurante vegano que nos recomendaron unas amigas alemanas veganas que conocimos en Nueva Zelanda, y vamos a comer bien rico. Bueno, pedí spicy noodle with tofu y me dijeron que estos son los noodles. Pero bueno, dije, ¿y el tofu? Y dijo, ya están trayendo, y ahí está el tofu. Y Feli pidió sweet and sour, ¿qué? Vegetables. Vegetales, una salsa agridulce con tofu. Ya. Come rico. Bueno, bueno, estamos en Khao San Road, que es una calle, son creo 4 o 5 cuadras nomás. Es todo hecho para turismo. Son casi las 11 de la noche y está activa como si fuese las 6 de la tarde. Y está, bueno, van a ver, hay cosas muy bizarras, les vamos a ir mostrando. Un arroz con mango, pero te tenemos que contar la intro de cómo así llegamos a esta casa, la casa de Tom. Bueno, fue a través de Couchsurfing. Tom está hace muchos años en Couchsurfing, ha alojado a más de 3000 personas en tipo 10 años. Le preguntamos, por ejemplo, cuánto fue lo máximo que alojó en un mismo momento. Nos dijo solo 21. O sea, 21 personas en su casa. Una locura. Nosotros llegamos y había un argentino y un estadounidense. Después vino una pareja de franceses que estaban viajando en bicicleta tanto. Hi. Hi. Tenía en la casa 3 perritos preciosos.
Ahí van los locos. Amor, ataque besitos. Desde otro ángulo. No se dejan ver la cara. Tom es un tipo recontra solidario que abre las puertas de su casa por buena onda con los extranjeros. Claro que hay algunos que abusan de su confianza y por eso es que un día nos contó que tenía un sueño, que soñó que mataba a todos en la casa, que subía él está en el primer piso, que subía al segundo piso donde están todos a quienes aloja y empezaba a matar gente. Así que eso quiere decir que capaz que le cansa un poco alojar, pero bueno, él igual abre todo el tiempo su casa y su corazón porque es realmente muy, muy solidario a todos estos viajeros. Hola. Hola. Estamos tomando el botecito, como verán, no es tan chiquito. Y nos estamos yendo al centro. ¿A dónde, mi amor? Vamos a ir primero a Chinatown a caminar por ahí y después tenemos que comprar unas cositas más para empezar a viajar mañana y recorrer un poco el centro y Bangkok, un poco de historia. Bangkok en algún momento era conocida como la Venecia del Oriente porque tiene tiene un río que atraviesa toda la ciudad y tiene varios canales, por lo que vamos a tomar, bueno, un bote en un río que es un medio de transporte más en esta ciudad y de esta manera vamos a ir al centro. Estamos celebrando San Valentín a lo Venecia, pero en Bangkok. Claro. En lugar de ir a una góndola, ¿no? ¿Góndola yo? Sí. Una góndola en Venecia, vamos a un río en la Venecia del Oriente. Vale. Creo que uno puede. Yo pensé que pedía el pasaporte, no entendía. Su passport. Era super sport, super deporte. Super sport, su pasaporte. Crank. Y desde este templo en Bangkok, un beso a Doña Elsa.